Televisor, señora bonita, porque ¿qué cree? Ya llegó nuestro terapeuta Julio Vicente para platicarnos de la interpretación de los sueños. Carlos, Julio, ¿cómo están? Buenos días. Mira qué bonito es lo bonito. Muy bien, bueno, continuamos con más aquí en Viva la Vi. Gracias, Lalo Juárez. El día de hoy, señora, tenemos un tema, mire, muy interesante. A mí me encantan este tipo de temas. Vamos a hablar de integración y de interpretación de los sueños. Y para esto tenemos un especialista, a Julio Vicente Pérez. Él viene de Caracas, Venezuela, y nos va a platicar sobre este tema. Julio, bienvenido. Un gusto tenerte aquí en Viva la Vi. Muchas gracias. Gracias por esta invitación, esta oportunidad para hablar de este tema que a veces lo dejamos debajo de la mesa, pero es tan frecuente. Todos tenemos una vida de sueños, o sea, todos dormimos en una función de la naturaleza biológica, de nuestro ser más básico. Los que no sueñan, los que no duermen, pues tenemos muchísimos problemas. Claro. Sin hablar de los problemas de insomnio que están digamos, a la orden del día, ¿no? A la orden del día. Pero entonces, si una persona, por ejemplo, Carlos, tiene 75 años, ¿cuánto tiempo de esos 75 años pasa durmiendo? La tercera parte. Sí, la tercera parte. Todos aquellos que están allí, divida su edad entre 3 y ese es el tiempo que pasamos de nuestra vida durmiendo. Y de esa parte, una parte también soñando. Entonces, ¿cómo ignorarlo? ¿Cómo dejar eso? Es una parte de nuestra vida, ¿no? Exactamente. Oye, y todos los sueños, hablemos de sueños, ¿todos los sueños tienen algún significado? ¿Todos los sueños son por algo? Sí, hay una cosa importante que yo siempre digo, que lo decía un psicólogo hace tiempo, Carl Jung, decía, los sueños nos completan. Y esa es la función por la cual soñamos. Nosotros necesitamos soñar para completar todas esas partes de nuestra vida que a veces ignoramos y que tenemos allí y que podemos utilizar. Entonces el mensaje es, vamos a utilizar esas herramientas, vamos a unirnos a ese equipo de gente que ha usado los sueños para resolver problemas, para crear, para tener una existencia mejor. Por ejemplo, en los grandes descubrimientos científicos, por ejemplo, la tabla periódica de la química, eso que nos enseñan la prepa. Bueno, esa maravilla de comprender el universo fue gracias a un científico ruso que soñó con el orden de los elementos, y eso fue posible también para mucha gente como creadores. Por ejemplo, los Beatles tienen varias canciones que tal cual fueron hechas en sueños, fueron creadas en sueños. Después, por ejemplo, la canción Yesterday es la canción más popular, una de las canciones más versionadas de la historia, y Paul McCartney la extrajo directamente de un sueño. Sí. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros tenemos unas conexiones neuronales que hacemos mientras estamos en la fase de sueño profundo, que no tenemos ahorita, por ejemplo. Sí, claro. Entonces nosotros tenemos una supercomputadora, de manera que ahora los científicos están entendiendo, en las neurociencias, sabemos que nos volvemos genios. Tú y yo somos genios, las personas que nos están escuchando. Cuando dormimos, tenemos unas capacidades de cerebro muchísimo más amplio, y eso está cambiando la historia de cómo comprendemos la mente, cómo comprendemos la conciencia y cómo nos comprendemos a nosotros mismos. Entonces, en resumen, tenemos muchísimas herramientas allí a nuestra disposición y no tenemos que hacer nada. Vamos solamente a poner observación en esa vida. Es como cuando hacemos un viaje. Cuando hacemos un viaje, nosotros queremos tomarnos fotos, ir al restaurante tal de la ciudad que vamos a visitar y tener una experiencia. Bueno, es lo mismo que pasa con los sueños. También podemos incorporarlo a nosotros y no decir, ay, ¿cómo que voy a hacer un viaje y me voy a olvidar, no voy a tomar ni siquiera un selfie ni nada y voy a dejar eso de lado? Entonces, ese es el mensaje que yo tengo y es la invitación que hago. Vamos a tener esa vida de sueños e incorporarlas para una cantidad de cosas. Oye, Julio, pues yo te agradezco muchísimo que hayas venido. Es un tema por demás que, digo, es para hablar media hora, una hora y nos faltaría tiempo. Ya en otra ocasión me encantaría que vinieras a platicarnos del significado de algunos sueños en específico, pero ahorita pues nos queda de tarea, ¿no? Que los sueños hay que aprovecharlos, hay que ver qué
que buscar cuál es el mensaje y aplicarlo en nuestra vida. Claro, y para eso tenemos que trabajar, porque es como todo lo que queremos incorporar. Si quieres hacer deporte, pues tienes que entrenarte y saber. Bueno, nosotros podemos entrenarnos en comprender el lenguaje de los sueños, que por cierto es particular. Quiero decir que no es suficiente con abrir el internet o un libro y decir, soñé con un árbol, ¿qué significa el árbol? Hay que ver cómo puedo yo obtener ese mensaje. Y puede ser muy importante. Yo aquí puedo dar el testimonio. A mí me gusta trabajar con los sueños porque mi vida fue rescatada por un sueño. Yo estuve muy enfermo cuando niño y mi padre tuvo un sueño, esto es completamente real, a través del cual se tomó una decisión por la cual yo estoy aquí. Si mi papá no hubiera tenido ese sueño, pues yo no estaría aquí conversando contigo y escuchando, que pudieran escuchar la audiencia de este programa. Fantástico. Entonces, por eso puedo decir en carne propia que los sueños sí son importantes. Oye, y si alguien quiere contactarse contigo, ¿cómo lo puede hacer? Pues para conocer un poco más sobre esto. Mis redes sociales. Tengo una página en Facebook que se llama En los sueños está la clave. Ese es el mensaje. En los sueños está la clave. En Facebook. Y en Twitter me pueden conseguir muy fácil como @julioterapeuta. En el mes de marzo, aquí en León, Guanajuato, yo digo que vamos a tener el mes del trabajo con los sueños. Así que los que quieran contactarse para trabajar sus sueños, pueden escribirme a través de estas redes sociales. En los sueños está la clave y @julioterapeuta, porque vamos a tener charlas, vamos a tener talleres intensivos para trabajar los sueños y completarnos y tener una existencia más plena. Fantástico, pues ya lo escuchó usted. Ahí tiene las opciones de redes sociales para que comparta con Julio Pérez. Julio, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Qué interesante tema. Gracias. Vámonos al clima, señor.